9:07 de la mañana y continuamos aquí en Negocios Televisión en Business Conexión en esta jornada, este mega evento con la mirada puesta en 2023, ese Outlook 2023 a punto de despedir este ejercicio 2022, situación incierta, múltiples dudas que continúan sobre la mesa, pero vamos a tratar de arrojar luz y para eso contamos con los mejores expertos y con la mejor compañía esta mañana. Comenzamos saludando a toda esta mesa. Comenzamos con Álvaro Antón Lunes, Country Head and Head of Distribution Iberia en Aberdeen. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos, venga, por este lado. Borja Gómez, director de análisis de Inverseguros, SSV del grupo Dunas Capital. Lo mismo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Vale, César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal a DWS. Bienvenido también. Muchas gracias y buenos días a todos. Y completando la mesa, Jacobo Ortegavich, director de inversiones de Europa de Santander Asset Management. Jacobo, bienvenido. Buenos días, Eva. Y buenos días a todos. Bueno, estamos señalándolo y además advirtiendo desde primera hora. Es una jornada especial, queremos mirar a 2023. No sé si es fácil o difícil, además, esbozar todo lo que tenéis que contarnos esta mañana, pero es verdad que si hacemos un poco de repaso, pues 2022 arrancaba como el año de recuperación, vuelta de niveles a la prepandemia. Pero bueno, pues hemos visto cómo los cisnes existen y los mercados se sorprendían con esa invasión de Ucrania, poniendo en jaque el tablero internacional, desencadenando esa crisis energética de dimensiones entonces desconocidas. La situación es la que es y con todo esto, ¿cómo enfrentan los mercados este cambio de ejercicio? ¿Qué entorno de mercado se dibuja para dentro de nada, a partir de dentro de 3 semanas? Álvaro, ¿quieres empezar? Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias. Estamos a punto de entrar en ese año 2023 y la realidad es que no muchas cosas van a cambiar. Nosotros vemos un escenario marcado por las 3 I, que es esa incertidumbre, los tipos de interés y la inflación. Y esos son los tres factores que van a seguir marcando el año 2023. La incertidumbre, por supuesto, es la geopolítica, por supuesto, es los beneficios empresariales de cómo las compañías van a pasar este 2022 y cómo van a arrojar sus resultados de 2023 y con diferencia o con lo que pase o a consecuencia de lo que pase en esos resultados y en esa geopolítica, los tipos de interés se seguirán moviendo al alza o a la baja, vinculados completamente con la inflación, la energía, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir controlar la inflación, que parece, o desde el punto de vista de Aberdeen, parece que podría haber tocado techo y debería empezar a bajar. ¿Y qué debería pasar con los tipos de interés? Bueno, todavía estamos en una senda de alza, veremos subidas de tipos de interés esta semana por parte de la FED y por parte del Banco Central Europeo, probablemente menos de lo que hemos visto hasta ahora. El consenso son 50 puntos básicos frente a 75 puntos básicos, para posiblemente bajar los tipos de interés, empezar a bajar los tipos de interés a partir de la segunda mitad de 2023 o principios de 2024, una vez que la inflación está más o menos controlada. Bueno, y eso es un poco, en líneas generales, como lo vemos desde el punto de vista de Aberdeen. ¿Eso qué significa? Que los tipos estarán entre el 4, 4,5 en Estados Unidos, 2,5, 3 en el Banco Central Europeo y que a partir de ahí empiecen a bajar, bueno, si Dios quiere y si la economía nos deja, a partir de eso, de finales de 2023, principios de 2024. Continuando, Jacobo. Bueno, desde nuestro punto de vista, evidentemente, un claro condicionador de lo que va a ser 2023 van a ser... Jacobo, no, Borja, no me has corrido. No pasa nada, no pasa nada. Un claro condicionador de lo que va a pasar en mercados a lo largo de 2023 van a ser los bancos centrales. Ya lo han sido a lo largo de buena parte de este 2022 y muy probablemente lo sean en el 2023. Luego hay otro factor vinculado de alguna manera, que es la crisis energética. Es cierto que en los últimos meses en este apartado hemos visto un cierto alivio, pero convendría ser precavido respecto a los desarrollos que se pueden esperar de cara a 2023, incluso desde un punto de vista un tanto estructural, ¿no?
porque sí es cierto que bueno, a día de hoy nos estamos viendo favorecidos por unas temperaturas más bajas de lo normal, etcétera, ¿no? Entonces esto está incidiendo en una caída del precio del gas, pero esto no tiene por qué mantenerse en el tiempo y adicionalmente hay otro factor de infraoferta que está ahí, enquistado dentro del contexto general que puede llegar a afectar en algún momento y puede llegar a generar que haya brotes de volatilidad vinculadas a estas crisis energéticas a lo largo de 2023, ¿no? Y luego, evidentemente, inflación. En materia de inflación sí que es cierto que en Estados Unidos claramente hemos alcanzado un pico. A día de hoy, pues bueno, ya estaríamos en una fase de desaceleración. En zona euro probablemente para hablar de un pico en toda su extensión, ¿qué quiere decir pico en toda su extensión? Que afecte tanto al índice general como al subyacente, pues habrá que esperar un poquito más, pero en cualquier caso, bueno, estará relativamente cerca. Y la pregunta del millón es la ralentización posterior, ¿cómo de intensa va a ser? Porque eso es lo que va a condicionar la hoja de ruta de los bancos centrales. En el caso de Estados Unidos hay razones para pensar que, bueno, que la ralentización puede ser bastante constructiva, ¿no? Hay ciertas incidencias en el precio de la vivienda, en el precio de los alquileres, que con un cierto retardo se va a ir trasladando los datos de inflación, especialmente el dato de inflación subyacente. En zona euro hay un poquito más de incertidumbre, no hay tanta visibilidad, ¿no? En materia de tipos, ¿qué es lo que vemos? Pues bueno, sí, subidas de tipos a lo mejor hasta 5 un cuarto en el caso de la Reserva Federal. En el caso del BCE, manejar niveles en torno al 3% puede resultar razonable. Y lo que ya no vemos tan claro es los descensos de tipos que se está planteando de cara a la segunda parte del año. En ese sentido, bueno, si vemos un poco los mensajes que ha trasladado concretamente Powell, siempre ha hecho mucha incidencia a todos los desarrollos que pasaron en la época de los 70. En la época de los 70 teníamos un contexto inflacionista muy acusado y lo que hacían los bancos centrales en el momento en el que vislumbraban un brote de recesión era relajar la política. De tal manera que cuando esa recesión pasaba, ¿qué hacían los datos de inflación? Volvían a subir con fuerza. Eso es lo que de alguna manera ellos quieren evitar. Ello no quiere decir que tengan que llevar los tipos al 6, 7, 8%, pero probablemente sí llevarlos a un 5% y mantenerlos ahí durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Si eso se produce, ahí hay un factor de riesgo para los mercados, porque evidentemente los mercados están valorando que va a haber una relajación relativamente importante de los tipos en un periodo de tiempo prudente. César. Bueno, a ver, nosotros creemos que estamos más en una nueva era un poco diferente a lo que hemos visto en los últimos 10 o 20 años. Los bancos centrales ya no están inundando de liquidez el mercado, sino que van a estar incluso retirándolo. Lo vamos a ver, ya estamos viendo la Reserva Federal y probablemente ya veamos el BCE que anuncia alguna serie de medidas ahora esta semana y probablemente el litro del próximo año, que es otro paquete enorme de más de 1.000 millones, se drene del sistema y luego que están totalmente, por así decirlo, con un objetivo de frenar la inflación y de subida de tipos. Nosotros somos más optimistas un poco de lo que pueda tener el consenso del mercado. Creemos que va a haber una recesión, pero suave, no va a ser más dura de lo que se espera. Estamos viendo que los beneficios empresariales están siendo bastante resilientes o están aguantando bastante bien y sobre todo por un mercado laboral bastante fuerte, motivado en algunos casos por temas demográficos. O sea, es incluso difícil despedir a gente porque no sabes si la vas a poder encontrar. Lo vemos en Estados Unidos o en países de Centro Europa. Y en este escenario, pues sí que creemos también que hay una serie de riesgos que no teníamos antes. Evidentemente está el geopolítico, está también todo lo que llaman un poco más el proteccionismo tecnológico que estamos viendo China, Estados Unidos, en el que está claro que ambos partidos en Estados Unidos tienen claro la confrontación tecnológica, por así decirlo, con China y eso no va a cambiar. Y en este escenario lo que nosotros esperamos para 2023 es que la renta variable está partiendo de unos niveles muy atractivos. Las caídas que hemos visto pues, son un poco más acordes a una suave recesión y sería uno de los activos que hay que tener en cuenta por las valoraciones. Empezábamos este año con múltiplos de 20 veces beneficios en lo que era pues una bolsa a nivel mundial con emergentes y estamos en 14 veces. Es un punto de partida que creemos que va a dar soporte a los mercados y luego creemos que los tipos de interés están aquí de vuelta y que la renta fija empieza a ser muy atractiva después de un año bastante malo. O sea, somos bastante positivos con ese tipo de activo. Y luego sí que creemos que los beneficios, como no van a ser
tan boyantes, o sea, sí que han sido bastante resistentes, pero creemos que van a haber incluso decrecimientos. No, va a ser un año un poco más, de momento hay que estar un poco más defensivos o estando buscando un poco más oportunidades más puntuales en algunas compañías de cara al 2023. Y para completar esta, desde Santander, es más Jacobo. Bueno, yo coincido bastante con partes de la visión de cada uno de nuestros compañeros en esta charla. Nosotros vemos un año 2023 pues prácticamente partido en dos. Una primera mitad en la cual seguimos pensando que las expectativas de tipos van a seguir siendo altas. Creemos que va a haber una revisión de beneficios empresariales. No olvidemos que probablemente 2023, en términos de crecimiento económico, sea el tercer peor año del siglo XXI, después de 2009 y de 2020. Y bueno, apostamos por un posicionamiento más defensivo y principalmente aprovechando los repuntes que ha habido en tipos y spreads para tener posiciones en renta fija en todo el espectro, soberanos, high yield, investment grade. Y sí, para la segunda mitad del año creemos que una vez pues las expectativas de tipos y de inflación se anclen, podemos tener buen recorrido del mercado de renta variable y eso nos permitirá pues una segunda mitad del año más positiva en la que podamos tomar más riesgos. Un poco el contexto que tenemos. Seguimos con la incertidumbre económica. Es verdad que los beneficios empresariales se han comportado de una manera bastante mejor de lo esperado, lo vimos con resultados de Q2 y de Q3, pero sí creemos que ese ajuste en márgenes tendrá que venir en la primera mitad del año y eso va a tener un impacto obviamente en las valoraciones. Europa está, la verdad, que a precios prácticamente de derribo. En Estados Unidos sí creemos que todavía va a haber un ajuste y eso va a llevar a Europa, por lo menos en la primera mitad del año, de la mano. O sea, no vemos una descorrelación muy grande entre ambas geografías. Bueno, muchas cosas que habéis puesto sobre la mesa, incluso en la divergencia, ¿no?, en las distintas partes del ejercicio. A la hora ya de, habéis señalado algunos pues, posicionamientos que os gustan más unos mercados, otros a ver si se confirma lo que esperamos, ¿no?, para ejecutar esas estrategias. Y a la hora de diseñar esas carteras de inversión ahora mismo, en base a esa perspectiva que mantenéis, ese outlook para el año que viene con la inflación, la subida de tipos, los riesgos de la economía que definen el escenario, ¿qué estrategia dibujáis para buscar ese mayor rendimiento en medio de estos fundamentales? Si quieres, como eras el último, retomo contigo, Jacobo, para ver. A ver, nosotros mantenemos un posicionamiento defensivo, siempre dejando claro que la gestión tiene que estar enfocada a un perfil de riesgo determinado y a un horizonte de inversión. O sea, no quiere decir que no tengamos posiciones en renta variable, pero sí creemos que vamos a tener mejores momentos a lo largo del ejercicio 23 para subir riesgo. En este contexto, lo que sí hemos bajado es el posicionamiento en cash, porque tanto en renta fija corto como en todo el espectro de crédito vemos oportunidades sin tomar mucho riesgo de duración y bueno, y seguimos apostando por el dólar. Es un poco controvertida la apuesta de dólar, pero sí creemos que hay que seguir manteniendo un posicionamiento en dólar por si acaso, a pesar de que las expectativas de tipos se puedan ir ajustando, creemos que es el mejor activo refugio en este entorno. Entonces, a través de treasuries, de letras o de bonos de duraciones entre 3 y 5 años, pues estamos bastante cómodos. Una vez más, o sea, la verdad es que el contexto que he pintado en el primer comentario es ese, o sea, la primera mitad del año más defensivos, cautos, y sí, para la segunda mitad del año creemos que va a haber una oportunidad de subir riesgo siempre acorde al perfil del producto y al horizonte de inversión del cliente. Álvaro. Desde nuestro punto de vista estamos muy parecidos, estamos cautos, somos defensivos y sobre todo lo que estamos buscando son ahora mismo posicionar las carteras de forma de búsqueda de calidad de emisiones, ya sea por la parte de renta variable o por la parte de renta fija, fundamentalmente por la parte de renta fija, y diversificación, porque pensamos que sí puede haber oportunidades claras del mercado. ¿Dónde están nuestros activos favoritos? Fundamentalmente sería renta fija de gobiernos y crédito de alta calidad, investment grade, y estaríamos underweight a la parte de renta variable. Vemos temas defensivos que sí nos gusta algo de Japón, nos gusta algo de Estados Unidos, Europa estamos un poquito más cautos, pero vamos, en general estamos underweight a la parte de renta variable y estamos fundamentalmente preponderando toda la parte de renta fija. También estaríamos positivos en dólar y lo que sí difiere un poco de la posición de Santander Asset Management es que estaríamos
tomando un pelín más de riesgo, estaríamos yéndonos a un poquito más de duraciones por la parte de investment grade corporativo, porque pensamos que los spreads están en unos niveles que es probable que se ensanchen un poquito más, pero pensamos que la primera mitad de año nos van a dar muchas oportunidades en la parte de investment grade. No estamos hablando de duraciones muy largas, pero sí estamos hablando entre 4 años y medio, que nos parece que bueno, pues que podemos ver oportunidades por ahí. O sea que por lo general muy parecidos, defensivos y sobre todo calidad y diversificación. César, empiezo contigo. Por este lado, ¿cómo veis cómo diseñáis esas carteras ahora? Bueno, nosotros lo que decimos ahora, aunque parezca un poco sarcástico, es que antes todo el mundo estaba hablando de la palabra lo que es TINA, de no hay ninguna alternativa, there is no alternative, y todos estamos incluso empujados a la renta variable porque los tipos de interés no daban, y ahora hablamos un poco de tapas, there are plenty of alternatives, o sea, podemos construir una cartera de renta fija y renta variable con unas rentabilidades esperadas a largo plazo bastante elevadas, mucho más elevadas. Estamos hablando de que antes esperábamos rentabilidades del 3%, carteras 60-40, y estamos hablando ya de rentabilidades por encima del 5,5%. Con lo cual, la renta variable, con las expectativas a un inversor de largo plazo, tiene muy buenos niveles ahora de entrada o atractivos. Sí que va a haber un poco más de volatilidad o incertidumbre los primeros 6 meses, pues somos un poco más en la primera parte del año, un poco más prudentes, y donde sí que tenemos una clara convicción es en bonos corporativos investment grade, sobre todo en Europa. Creemos que el riesgo hay que tomarlo por ahí, porque también si el escenario que nosotros barajamos, que en lugar de no ser una recesión suave se pudiera poner un poco más complicado, creemos que incluso ese tipo de activo va a funcionar bien en ambos entornos. Y ofrece una rentabilidad que esperamos a 12 meses del 4%. Además, la renta fija corporativa europea está dando una rentabilidad por encima del dividendo del Eurostoxx, por ejemplo, de la rentabilidad por dividendo, algo que no veíamos tampoco en 10 años. Luego, que nos gusta también en tipos de interés de deuda pública, sí que nos gusta la curva americana bastante. Además, una cartera de multiactivos creemos que tiene bastante sentido. Y preferimos esa curva más que la europea, y en tipos de interés en Europa creemos que sí que se van a mover al alza, pero sin embargo oportunidades en países como España, Italia, a tramos cortos, nos gusta ese tipo de inversiones en deuda pública europea. Y por último, más que coger un riesgo vía renta variable, preferimos estar sentados en lo que es high yield europeo. El diferencial que está ofreciendo es mucho más elevado que el high yield americano. Creemos que los defaults van a permanecer todavía bajos, y uno de los grandes problemas del high yield puede ser la refinanciación, y en el 2023 no hay casi nada de refinanciación y está casi todo en el 2024. Entonces, es un asset class que puede haber algo más de incertidumbre, pero nos gusta rentabilidades cercanas al 7,5-8% en bonos de alto rendimiento europeo. Y eso sería un poquito más las 3 convicciones. ¿Y Borja? Bueno, en nuestro caso compartimos un poco de todos, ¿no? Como suele ser habitual. Sí que es cierto que a día de hoy no vamos a decir que la renta variable está cara, porque no es exactamente eso, pero sí que está condicionada a las valoraciones por una serie de asunciones que probablemente no se produzcan. Estamos planteando, pues bueno, el consenso está esperando un crecimiento de los BPAs para el 2023 que vemos factible que pueda sorprender a la baja. Al fin y al cabo estamos en un escenario donde tarde o temprano los márgenes de las empresas van a tener que contraerse, ya sea por el incremento del precio de la energía, ya sea por la presión impositiva por parte de los gobiernos a las grandes empresas. Todos estos factores tarde o temprano van a acabar incidiendo, ¿no? Y esa probable revisión a la baja de las estimaciones de BPAs pues puede incidir de alguna manera en las valoraciones de la renta variable, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente, no digo que en 2023 no vaya a haber opción de comprar renta variable, muy probablemente la haya, pero todavía se necesita ese paso, ¿no? Esa corrección. Entonces, a la hora de asumir riesgo, ¿por dónde podemos asumirlo? Pues bueno, tiene mucho más sentido asumirlo por la parte de la renta fija privada. La renta fija privada sí que te remunera de forma un poquito más clara todos esos riesgos que estás apostando a la hora o trasladando a la hora de apostar por una empresa, ¿no? Digamos que si tengo que trasladar un riesgo a empresa, prefiero entrar en una remuneración renta fija privada que en una remuneración renta variable en estos momentos. Entonces esa sería un poco la idea.
Renta fija privada, investment grade, evidentemente, atractiva. Estamos en una curva bastante planita, con lo cual tampoco vamos a meternos en demasiado riesgo de duración, porque en realidad tampoco vamos a tener un pick-up especialmente atractivo. Nos podemos poner en duraciones cortas, en nombres sólidos, porque evidentemente la incertidumbre es importante. En un momento dado te puede venir un susto y siempre es mucho mejor estar invertido en un nombre sólido que en un nombre pues bueno, con menos fundamentales. La parte de high yield también puede llegar a ser una opción, pero siempre muy puntual, ¿no? En este sentido, y a colación de lo que comentábamos anteriormente, ese cambio en el espectro total de los mercados, donde los bancos centrales ya no son los factores directores porque el contexto de inflación no se lo permite, probablemente esas dinámicas de mercado, de beta de mercado, donde daba igual donde estabas porque todo corría y todo era mercado, da igual estar en un sitio que en otro, eso probablemente haya cambiado, ¿no? Y ahora el alfa del gestor se va a ver mucho más. Entonces, probablemente no sea tanto elementos de nichos concretos, sino de nombres, ¿no? Evidentemente estáis poniendo muchas cuestiones sobre la mesa, completando cada uno, ¿no? El dibujo. Estaba señalando el cambio también de lo que es el peso de los bancos centrales, poniendo un poco la mirada también, sin lugar a dudas, en la actuación, en esa dirección de la política monetaria que trata de atajar esa inflación. Es verdad que estamos viendo cómo en ese 2023 parece que Estados Unidos puede esquivar la recesión, Europa lo tiene más difícil, pero bueno, ahí está. Mirando a esa estrategia a la hora de encarar ese diseño el año que viene, en ese escenario de dudas sobre recuperación, sobre cómo va llegando esa ralentización que también ponéis sobre la mesa, esa política monetaria, como estábamos señalando también, esos tipos que se pueden ir subiendo, hasta dónde y cuándo echar marcha atrás. Quería preguntarles cuáles son los principales retos que a la hora de mirar las oportunidades del año que viene tienen que ponerse sobre la mesa a la hora de mirar esa parte, ¿no? Lo que es la dirección de la política monetaria con el comportamiento de la economía, ¿no? Esa lucha contra la inflación pese a lo que es el comportamiento. Si te parece, Borja, desde Dunas Capital. Probablemente sea la gran cuestión, ¿no? Hasta dónde van a llegar los bancos centrales, porque, como bien dices, zona euro, bueno, podemos vislumbrar una recesión. Es cierto que hace unos meses parecía que esto iba a ser el apocalipsis, y lo cierto es que, bueno, a día de hoy, pues bueno, las referencias macro que se van conociendo, sin llegar a ser positivas en toda su extensión, sí que están quitando bastante peso a ese escenario, pues bueno, apocalíptico que trasladaban algunos indicadores adelantados, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, estamos en un terreno donde es manejable una recesión, pero una recesión moderada en un principio. El problema es que si queremos corregir la inflación, cuanta mayor momentum en materia de actividad pueda haber, más presión pueden llegar a tener los bancos centrales a la hora de subir tipos. Con lo cual tenemos que navegar en una corriente, en una línea muy finita, muy finita, ¿no? Necesitamos, pues bueno, que evidentemente, pues bueno, no haya un contexto macroeconómico exponencialmente favorable, porque eso puede impulsar los datos de inflación para arriba. Eso puede llevar que los bancos centrales pues tengan que subir tipos de forma mucho más agresiva de lo que en realidad se está estimando ahora mismo. Eso sería negativo para los activos financieros en términos agregados, pero tampoco podemos irnos a un escenario, pues, como decía anteriormente, apocalíptico, ¿no? Entonces tenemos que navegar un poquito en esa fina línea. Evidentemente, pues bueno, bajo esas circunstancias, ya digo, esperar un nivel de tipo de llegada en torno al 5,25 podría llegar a ser razonable, pero sí es verdad que a la hora de valorar los riesgos en lo que a la FED se refiere, los riesgos están más centrados a que la política monetaria pueda llegar a ser más restrictiva de lo que se está planteando ahora mismo, porque el contexto inflacionista sigue siendo bastante severo. Los salarios están creciendo de forma bastante agresiva
y eso a la hora de controlar la inflación es un problema. Y en el caso de zona euro, pues sería algo bastante similar. Es cierto que el BCE en ese sentido tiene más restricciones a la hora de subir tipos, tiene un problema en los países de la periferia, tiene un problema de deuda en general que a la hora de llevar los tipos para arriba, pues bueno, evidentemente te genera un cierto cap, ¿no? En condiciones normales probablemente tendríamos un BCE subiendo tipos de forma mucho más agresiva o manejando niveles de llegada especialmente más elevados de los que hay a día de hoy. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un problema de fondo que todo el mundo ve, que es la deuda. Si tú subes tipos de forma muy agresiva, puedes generar un problema bastante importante. Entonces, esa es la principal cuestión, ¿no? ¿Dónde va a estar ese nivel de llegada? ¿Bastará con un 3 en el BCE? ¿Bastará con un 5 en el caso de la FED? Si nos equivocamos y en realidad las políticas monetarias necesitan ser más restrictivas, ahí podemos tener un problema de valoraciones pues bueno, relativamente serio, ¿no? ¿Y desde DWS, César? Bueno, a ver, nosotros es complicado lo de dónde van a estar los tipos de interés, porque si empezamos, cómo empezamos el año, cuáles eran las previsiones, incluso de la Reserva Federal, de todo el comité de expertos, a largo plazo estaban hablando de tipos del 2%, 2,5%, y mira dónde estamos ahora. Nosotros, bueno, tenemos que dar una opinión, es verdad que es complicado, pero nosotros esperamos que los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos lleguen al rango del 5,25%, en Europa esperamos que lleguen al 3%, y luego también no esperamos, como el mercado, que vayan a bajar en la segunda parte de los tipos de interés, sino que van a estar en esos niveles. Creemos que se van a mantener más tiempo porque la inflación sí que ha tocado pico y va a bajar, pero no creemos que vaya a bajar tanto como están descontando los inflation swaps en el mercado americano, o incluso creemos que en Europa pues lo que llama la inflación subyacente o la core, no la de la energía y los alimentos, va a estar en niveles todavía elevados por las revisiones salariales. De hecho, probablemente somos ahí un poco más contrarios a las opiniones del mercado. Creemos que la inflación en Europa puede acabar incluso en el 6%. Y en Estados Unidos, más que la inflación, medimos más en lo que es el Personal Consumption Expenditure, creemos que puede estar en el 4%. Ante este escenario, sí que hay que ver cómo se puede ajustar. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que los bancos centrales puedan, pues como siempre hemos hablado, puedan ir más allá de lo que estaba descontando el mercado, se puedan pasar de frenada, por así decirlo. Creemos que no va a ser el caso y también coincidimos un poco con Dunas. Por ejemplo, en Europa hay un límite de subidas de tipos por el elevado endeudamiento. O sea, es que vemos las economías no lo podrían aguantar. Y bueno, ante este escenario creemos que en esos niveles sí que puede aguantar la economía. Va a haber una suave recesión, como hemos dicho, sobre todo en Europa esperamos más cuarto y primer trimestre, pero sería crecimientos muy bajos, incluso una recuperación un poco suave. Y acabaríamos el año en unos crecimientos un poco también, como Santander hablaba, bastante bajos comparado con las últimas crisis. Hablamos de crecimientos en Europa del 0,3% del PIB. Es muy baja, o sea, la recuperación sería un poquito baja más en la segunda parte del año, y en Estados Unidos un poquito más arriba del 0,4%. Desde Aberdeen, Álvaro, al principio de tu intervención ya apuntabas sobre esa política monetaria, pero ¿cuál es esa visión? Desde luego los indicadores que van a dominar el mercado y lo que te hace subir o bajar los tipos de interés, ¿cuáles son? Consumo, por supuesto esa inflación, el mercado de trabajo, también un poco el precio del real estate, y son los factores que más determinan las subidas o bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Vemos un mundo dividido en el cual Estados Unidos y Japón serían economías más fuertes y vemos a Europa y el Reino Unido de forma mucho más débil, sacando la parte de mercados emergentes que están más afectados por China. Entonces vemos un mundo dividido. Probabilidad de recesión, nosotros le damos una probabilidad del 55% a la recesión global, incluyendo Estados Unidos. O sea, sí pensamos que va a haber una recesión, pero como decía, va a haber una recesión en dos velocidades. Una Estados Unidos y Japón y otra por parte de Europa y Reino Unido, donde lo van a sufrir más. Escenario de tipos, ahí sí seríamos un poco más contrarios a la parte de WS, porque pensamos que sí los tipos van a subir,
van a seguir subiendo, pero habrá un momento en el que, bueno, de hecho esta subida de tipos pensamos que va a ser inferior a los 75 puntos básicos que veníamos subiendo en las dos últimas subidas de tipos, con lo cual empezaremos a ver una cierta relajación de tipos porque hay una relajación de inflación y sí pensamos que a finales del año 2023, principios de 2024, los tipos deberían empezar a bajar porque los niveles de deuda son elevados tanto en Estados Unidos como en Europa. Y sí, bueno, desde nuestro punto de vista sí pensamos que deberían empezar a bajar, porque es como vemos un poco la economía, la verdad. ¿Y de Santander a La verdad es que han dejado un contexto bastante claro de lo que esperamos para 2023. Yo añadiría probablemente las retiradas de liquidez en el sistema. O sea, hemos hablado mucho de las subidas de tipos y bueno, podemos hablar del 4,5, 5, 5 y un cuarto, son niveles razonables en Estados Unidos, pero las retiradas vía quantitative tightening de liquidez en el sistema tienen un impacto también relevante en la economía y en el acceso a financiación, con lo cual si creemos que es unido a que el decalaje de las subidas de tipos suele impactar la economía entre 6 y 9 meses, pues tenemos bastante claro que va a haber una recesión en Estados Unidos y en Europa en la primera mitad del año. Luego, bajar o no bajar tipos, no lo tenemos claro. Para nosotros el simple hecho de parar las subidas de tipos ya es un cambio de paradigma probablemente para el mercado y eso nos ayudaría a tener una segunda parte del año razonablemente más constructiva. Pero es una línea muy delgada, como decía Borja. Manejar crecimiento con tipos es un poco un ejercicio de alquimia y realmente es verdad que, por ejemplo, para finales del año 22, si volvemos hacia atrás, las previsiones, por ejemplo, del tipo de 10 años en Europa estaban en torno al 0% y hemos llegado a niveles por encima del 2,40 en el caso de Alemania. Y en Estados Unidos, desde luego, nadie esperaba tener los tipos como los hemos llegado a tener el 10 años en niveles del 4,20, 4,30. O sea que es difícil prever y es una delgada línea. Estamos experimentando con muchas cosas, retirada de balance, subidas de tipos muy agresivas no vistas prácticamente en la historia y por eso preferimos esperar un poco en las trincheras y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Hay muchos asuntos de cara a este Outlook 2023, pero precisamente por las incertidumbres que subyacen y que permanecen, arrancábamos pensando que iba a ser la recuperación, también la mirada puesta, por supuesto, en China, y estamos viendo cómo el gigante pues le está costando, aunque siempre sus cifras nunca van a ser demasiado claras, pero es verdad que tiene esa divergencia, parece que quiere alejar, que lo necesita, parece que consigue resultados en algunas zonas. Ciudades como Pekín ahora mismo lo están pasando mal, pero ¿cómo hay que, de cara a ese 2023, de cara a este año que está a punto de empezar, qué papel ocupa China de cara a esa estrategia, de cara a esas carteras? ¿Cómo hay que mirar al gigante? Y bueno, ¿qué es lo que veis en su valoración general y en el impacto, en el peso que tiene que tener en las carteras? César, desde DWS. Bueno, vemos el mercado chino con unas valoraciones bastante atractivas, o sea, comparado con su media histórica, PERS por debajo de 10 en lugar de 13 y pico que ha estado históricamente. Y sí que vemos un posicionamiento muy negativo por parte de los inversores o bastante, pues, decirlo, light, o que están muy infraponderados, y ante cualquier noticia de que se pueda abrir la economía, como estamos viendo recientemente, pues ha habido mucho apetito por el riesgo y un buen rebote. Creemos que la clave es un poco el sector inmobiliario, que pesa directa e indirectamente con un 25% del PIB, y sí que ahí se han anunciado unas 16 medidas para parar un poco la sangría o por lo menos posibles quiebras, entregas de inmuebles, parar un poquito ese sentimiento negativo y que pueda afectar menos al crecimiento de la economía. Para nosotros creemos que a pesar de que tienes unos ingredientes de posicionamiento muy suave o el sentimiento ha sido muy negativo y se puede cambiar rápidamente, preferimos ser pacientes todavía con la parte de China y esperar. No sabemos si el COVID va a tardar más o menos. Bueno, por la experiencia con otros países, pues a lo mejor podemos estar hablando en 3-4 meses, puede estar más normalizado, pero lo que está claro es que el ritmo de vacunación de la población en China ha ido muy lento comparado con Occidente
Y también, pues bueno, las vacunas no eran las mismas que Occidente, eran sus propias vacunas y parece que no son tan efectivas como las que hemos tenido en Occidente. Entonces ahí, por eso decimos, vamos a esperar y ver antes un poco de saltar a la renta variable o que esperemos una fuerte recuperación. El día que se reabra la economía va a ser un poco muy bueno, un balón de oxígeno, yo creo, para lo que es el resto del mundo. Evidentemente, por parte de las exportaciones, creemos que van a seguir débiles porque desarrollados no lo van a demandar tanto, y por la parte del consumo es lo que podría un poco balancear y que el crecimiento pues, que esperamos este año, que llega al 3%, pueda el año que viene a repuntar al 5%. Pero bueno, en este escenario, como he dicho, es prudente o mejor jugarlo con empresas tipo más cíclicas, industriales, alemanas o de Occidente, que puedan beneficiarse más de esa recuperación de China. Y bueno, a nosotros también nos crea un poquito de dudas. Ha cambiado un poquito el paradigma de lo que había antes con lo que llaman, pues bueno, hemos visto algunos casos de empresas tecnológicas como estaban un poco afectadas, por eso está un poco esas valoraciones ahí abajo y queremos un poco ver que se asiente esto mejor antes de entrar en ese mercado. Borja, desde Dunas Capital. Pues bueno, a la hora de hablar de China tienes un sinfín de elementos que puedes tomar en consideración. Tienes para elegir. Yo voy a elegir 3 puntos. El primero de ellos, evidentemente, COVID, ¿no? La política de COVID-0 está incidiendo de forma muy negativa en la actividad, eso es una realidad. Lo que pasa que es un efecto de dientes de sierra. Tienes el brote de COVID, cierran, eso genera una actividad a la baja muy clara, pero luego cuando vuelven a reabrir ves el rebrote en términos de actividad. Por lo tanto, eso te genera mucho ruido. Eso nos llevaría a valorar elementos más de medio y de largo plazo. De medio plazo, ¿qué tendríamos? La crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria ha llevado penalizando a la economía a lo largo de los últimos años, del último año y medio, 2 años prácticamente. Es cierto que se están planteando bases para por lo menos generar un cierto suelo, lo cual está bien. Lo que hay que ver es si esas bases al final acaban incidiendo de la manera que se quiere, porque hay un elemento que es difícil de controlar en todo este berenjenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es la confianza. La confianza de de las familias chinas a la hora de apostar nuevamente por la compra de vivienda, la confianza a la hora de generar esa demanda que es intrínseca en cualquier mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que se están planteando bases, pero hay que ver hasta qué punto esas bases tienen un recorrido o pueden afectar de la forma deseada, ¿no? Y luego hay otro factor de largo plazo que está intrínsecamente vinculado al problema de la vivienda, que es la deuda. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Igual que en zona euro podemos tener un problema de endeudamiento importante, en China ese problema se ha ido incrementando de forma muy sustancial. Probablemente no sea un endeudamiento público masivo, pero sí privado. Vivimos en un contexto de burbuja inmobiliaria, ¿por qué? Porque tenemos un contexto de burbuja crediticia. Y eso es un factor que los que hemos vivido un poco los últimos años en los países desarrollados sabemos que es difícil de compensar y de generar una solución estructural que te traslade un crecimiento sustancialísimo en un periodo de tiempo prudente si no quieres agravar ese problema de base. Evidentemente siempre tienes la opción de decir, bueno, estímulos fiscales por doquier, deuda, deuda, deuda. Eso te va a generar un balón de oxígeno muy cuantioso, pero agravando el problema de base, que es el endeudamiento, ¿no? Entonces hay que ser relativamente prudente. Evidentemente, muy en línea con lo que comentaba mi compañero, si tengo que jugar a un contexto de recuperación en China, que probablemente se pueda dar, no digo que no, probablemente tendría más sentido jugarlo a través de empresas satélite que se puedan llegar a beneficiar de forma indirecta de esa recuperación. Podríamos hablar de empresas alemanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un contexto, el contexto chino es un contexto bastante complejo y que va más allá de un mero brote de COVID o de una mera política de COVID-0. Tiene un escenario muy estructural que genera bastante incertidumbre. Álvaro, ¿y desde Aberdeen? Bueno, desde Aberdeen es que somos locales y desde nuestro punto de vista, esto como coincidimos con todo el escenario económico porque no es otro, pero somos locales. De hecho,
un factor que parece una tontería, pero el gestor jefe de China, basado en Hong Kong y con oficinas en Hong Kong y Pekín, ha estado aquí en Madrid hace escasos 20 días y la verdad es que vemos China desde otro espectro. Lo vemos con compañías con calidad, no hemos comentado nada, pero acaba de ser el Congreso Nacional del Partido Comunista, donde se ha reelegido Xi Jinping y ahora tenemos el próximo Congreso en marzo, y eso le da cierta estabilidad al país. Fueron uno de los causantes de la inflación, porque cerraron la fábrica del mundo y eso hizo que cuando Europa ha salido con muchísimos estímulos de la crisis, hemos demandado mucho y lo que ha hecho es subir la inflación cuando no había una fábrica productora. La capacidad instalada en el mundo es mucho más grande de la que podemos consumir, entonces lo que falta es que esa política de COVID-0, que además estamos viendo en prensa que poco a poco hay ciertas aperturas. Digo lo del gestor chino porque las últimas veces ha tenido que hacer estar en casa durante 20 días los últimos tiempos y ahora mismo no tiene que hacer esa estancia, ¿no? Entonces, eso está ayudando mucho a que haya cierta apertura. Se está hablando de inversión en infraestructuras. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay que tener cierto cuidado porque desde luego China va a ser uno de los centros geopolíticos y que sepamos lo que va a pasar o que va a ser un protagonista de lo que va a pasar con Estados Unidos, con Taiwán, con el COVID, con la inflación. Desde luego China hay que verlo como tal, pero sí pensamos que el gobierno está parando pues todas esas burbujas de las que hablamos, que ha sido una del real estate, otro es el tema tecnológico, porque al final el tema tecnológico, que tampoco hemos hablado, va a ser la siguiente guerra entre Estados Unidos y China. Ahora mismo lo que se quiere controlar es la tecnología en el mundo. Entonces, desde nuestro punto de vista, China está atajando todas esas burbujas que nosotros hemos vivido en un periodo de 40 años y estos han vivido en un periodo de 10 y las está atajando de forma desde nuestro punto de vista buena. Los mercados lo han tomado todo desde un punto de vista súper negativo. Estamos en valoraciones de menos inferiores a los últimos 10 años. Pensamos que puede ser poco a poco momento de empezar a entrar en China, más en la parte del mercado doméstico, que es la que se va a ver beneficiada, que se llama China clase A, que va a verse más beneficiada de esa reapertura, de esas mayores políticas, de esos mayores estímulos, que todavía tienen muchísimos más estímulos, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque en mercados desarrollados los hemos hecho todos y ellos no los han hecho. O sea, ellos todavía pueden bajar los tipos de interés, pueden dar estímulos monetarios al mercado, estímulos monetarios hacia el consumo, cosa que nosotros en mercados desarrollados ya no podemos hacer. Entonces, pensamos que poco a poco hay que estar, como decía, mercado doméstico frente a mercado de Hong Kong, que está más afectado por la tecnología, más afectado por la política, más afectado por Taiwán, y todo eso va a tener más volatilidad. No estaríamos overweight, pero sí pensamos que es un buen momento para empezar a construir carteras y, como digo, más en mercado doméstico que en mercado offshore. Jacobo, desde Santander. Pues a ver, yo tengo un poco visiones encontradas con mis compañeros. Sí creo que el Politburó chino de finales de octubre, principios de noviembre fue una decepción para el mercado. Muchos mensajes en torno a la seguridad, a la política cero COVID y no tanto mensaje a la reapertura. Y yo creo que eso provocó unas revueltas populares que han hecho que el gobierno chino pues tenga que actuar en una serie de frentes. Se han lanzado dos baterías de medidas para reabrir la economía y ser menos restrictivos en todo lo derivado de COVID. También se han anunciado una serie de medidas para ayudar al sector residencial a completar entregas y que eso vaya funcionando. Y por otro lado también se han bajado reservas de liquidez en el sector financiero en aras de estimular a la economía. También veremos mejores datos de Total Social Financing y sí creemos que probablemente el año que viene el gobierno chino haga todo lo posible para llegar a niveles de crecimiento del 5%, que es un poco la línea que ellos han marcado como estructural. Eso
no es, desde luego, una posición estructural. Para nosotros compartimos las preocupaciones que indicaba Borja, pero sí creemos que 2023 puede ser un año razonable para China. ¿Cómo lo jugaríamos nosotros? Probablemente no directamente invirtiendo en China, sino utilizando pues, sectores como el energético o el de materias primas, o también emergentes en general, porque al final si China va hacia arriba, estimula, invierte en infraestructura, en desarrollos, obviamente emergentes es una región que se vería muy beneficiada y que tampoco tiene un diferencial de valoración muy grande con respecto a la bolsa china. O sea, nosotros lo vemos, sí creemos que han cambiado muchas cosas después de las revueltas populares y que eso poco a poco va a ayudar a que China reabra y bueno, pues que el año que viene tenga un crecimiento razonable y probablemente sea de las regiones del mundo pues que más se beneficie, o sea, que más crezca durante el año 2023. Bueno, está claro que China da para una tertulia sola, Sí. 2023 para un año entero, espero volver a recibiros. Y antes, por terminar con un titular con cada uno de vosotros, no sé si Outlook 2023, una frasecita sobre renta fija, renta variable, hegemonía, no, divisa dólar. Por terminar, ¿te parece, Álvaro? Por supuesto. 2023, año de cautela, año de calidad, de diversificación, preparación de carteras y posicionados hacia renta fija de calidad, gobiernos, crédito corporativo. Pensamos más en crédito corporativo que quizá en gobiernos y poco a poco asumiendo un poquito más de duración porque bueno, pensamos que estamos a unos niveles muy atractivos, todavía defensivos, pero poco a poco asumiendo un poco más de riesgos. Respecto a divisas, nos gusta por ahora más el dólar, donde estaríamos más positivos, el dólar y el yen, pero bueno, al final somos europeos y también tenemos que tener euro, porque al final el coste de la cobertura de divisa nos cuesta, ¿no? Pero fundamentalmente eso sería cómo estaríamos posicionados respecto a divisa. Titular, Borja, desde Dunas Capital. Pues bueno, evidentemente cautela, paciencia, sobre todo paciencia. Hay que esperar el momento de entrada, que muy probablemente lo haya, pero todavía no está ahí. Dentro de riesgo vemos mucho más atractivo a día de hoy la renta fija privada que la renta variable. Dentro de la renta fija privada, pues nombres investment grade en duraciones cortas, pues bueno, podrían ofrecer un valor relativamente razonable. Y donde, sobre todo y ante todo, esto vale para 2023 y probablemente se pueda extender a lo largo de 2024-2025, alfa. El periodo de la beta probablemente se haya acabado, el periodo en el que los bancos centrales dirigían la beta de los mercados, dirigían a los mercados en general, probablemente haya cambiado. Ya no vamos a estar en ese escenario, hay un actor nuevo que es la inflación, que rompe esa dinámica y por lo tanto hay que saber cuándo estar, pero sobre todo dónde estar, ¿no? Entonces ahí el alfa del gestor es donde se va a ver. Jacobo, de Santander. Yo vamos un poco en línea con lo que hemos publicado en nuestro Outlook de 2023. El mensaje es esperar al pivot. El pivot es el momento en el que los bancos centrales dejen de subir tipos. Hasta entonces creemos que merece la pena aprovechar el carry del mercado para estar posicionado en renta fija en tramos cortos. Y bueno, una vez veamos ese cambio de tendencia en bancos centrales y ese posible punto de inflexión en crecimiento, sí apostar por renta variable y por activos con algo más de riesgo. También aclarar que, obviamente, siendo cautos, creemos que hay que seguir teniendo posiciones en renta variable de manera estructural y hay una serie de tendencias o temáticas que son seculares y de crecimiento a largo plazo y por las que hay que seguir apostando. Todo lo relacionado con la sostenibilidad, con la inteligencia artificial, con la ciberseguridad, con el abastecimiento alimenticio. Hay una serie de tendencias que seguimos apostando y que forman parte de nuestras carteras de manera estructural. César, de BDLS. A ver, el titular para nosotros es vuelve a los bonos y hay que comprar o hay que estar invertido sobreponderado en renta fija corporativa, especialmente en euros. Eso para nosotros. No hemos tocado tampoco un poco en renta variable, sí que apostamos más tácticamente, no tenemos tan claro 12 meses, por renta variable europea. O sea, creemos que el posicionamiento es muy negativo y el descuento es muy elevado respecto a Estados Unidos
y también apostamos un poco más por inversiones más value y de hecho Europa tiene ese carácter más value, creemos que todavía no es la vuelta al growth o los sectores tecnológicos y bueno, esperamos también que las apuestas, por si uno se equivoca, creemos que hay que tener el sector healthcare o sanidad y algo un poco en energía todavía. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo dicho y por todo lo que quede por decir. Es infinito. Bueno, ya os tengo que despedir. Álvaro Antón Luna, Country Head and Head of Distribution Iberia en Aberdeen. Borja Gómez, Gracias. director de análisis de Inverseguros SV del grupo Dunas Capital. César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal at DWS. Y Jacobo Ortega Beach, director de inversiones de Europa de Santander Asset Management. Un verdadero placer. Feliz jornada, negocio, feliz Navidad y feliz 2023. Muchas gracias. Seguir luchando. Gracias a todos y felices fiestas. Nosotros hacemos